Los antiguos pensaban que a través del corazón se entendía el mundo, nuestras propias personas, nuestros vínculos, relaciones, todo lo que sucedía se entendía a través del corazón. Nosotros tenemos una concepción distinta de la mente, del entendimiento, de la comprensión, pero vamos a ver hoy que hay algo de razón en todo lo que ellos pensaban. Sean todos muy bienvenidos a el culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Adelante. Oración colecta de la semana. Que tu constante misericordia purifique y defienda a tu Iglesia, oh Señor, y puesto que no puede continuar en seguridad sin tu auxilio, protégela y dirígela siempre por tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia es, a la vez, un organismo humano y una propiedad divina. Desde el primer punto de vista, está compuesta por personas, las cuales le dan forma, carácter, virtudes y defectos, y por lo tanto tiene que ser purificada, podada y mejorada. A su vez, tiene un componente divino en cuanto a su propiedad, porque es Dios mismo quien la hizo y quien la sostiene. Cuando hablamos de seguridad, estamos sugiriendo que existen riesgos a su existencia. Y si bien es obvio que, dada la primera condición, el primer riesgo de su supervivencia lo constituyen los propios seres humanos que la componen, quien está detrás de eso es el pecado que habita el corazón humano y el diablo que opera silencioso para su destrucción. De ahí que su protección está en su propia conciencia de fragilidad y, al mismo tiempo, de su fortaleza cuando se pone en manos de su dueño, el Señor, el Creador del universo. Que nunca perdamos esa conciencia, que abandonemos la ignorancia y la soberbia para abrazar la humildad y la perseverancia que nos llevan hacia Dios. En el desierto partió en dos las rocas, y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes. ¿Pero podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso. Su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los cielos. Hizo que les lloviera maná para que comieran. Pan del cielo les dio a comer. Todos ellos comieron pan de ángeles. Dios les envió comida hasta saciarlos. Este es el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 2 al 4 y versículos 9 al 15. Allí, en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor les dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Luego Moisés le dijo a Aarón: di a todos los israelitas que se acerquen a la presencia del Señor, pues él ha escuchado sus murmuraciones. En el momento en que Aarón estaba hablando con los israelitas, todos ellos miraron hacia el desierto, y la gloria del Señor se apareció en una nube. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: he oído murmurar a los israelitas, habla con ellos y diles: al atardecer, ustedes comerán carne, y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana vi una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés le dijo: este es el pan que el Señor les da como alimento.
Es palabra del Señor. La lectura es del libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 25. La vida nueva en Cristo. Les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen la mente oscurecida. Ellos están apartados de la vida de Dios por su ignorancia y su obstinación, y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al vicio, cometiendo desenfrenadamente toda clase de impurezas. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo, dejándose arrastrar por los deseos engañosos, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros los unos de los otros. Es palabra del Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?». «Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre éste ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación». «¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?», le preguntaron. «Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió», les respondió Jesús. «¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos?». «¿Qué puedes hacer?», insistieron ellos. «Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer». «Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo», afirmó Jesús. «El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». «Señor», le pidieron, «danos siempre ese pan». «Yo soy el pan de vida», declaró Jesús. «El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed». Este es el Evangelio de nuestro Señor. El comportamiento de masas es un tópico clásico de estudio de la ciencia social. Lo que estuvimos viendo aquí en el Evangelio es un típico comportamiento de masas. El problema de este tipo de estudios es cómo comprender las motivaciones de las personas que se mueven de alguna manera masiva. En algunos casos es bastante más simple cuando se trata de convicciones personales comunes a muchos individuos, quienes se movilizan con un fin determinado, con ese fin que los hace conjunto, ¿no es cierto? Eso no lo llamaríamos tanto un comportamiento masivo, sino de individuos agrupados con un fin determinado. En otros casos es aún más simple, cuando se trata de masas llevadas con fines políticos o proselitistas, ¿no es cierto?, donde es muy directo, es funcional a determinada cuestión específica y hay una movilización externa, hay alguien que los lleva, ¿no es cierto?, ciertas circunstancias fortuitas o programadas, donde llevan a la persona a movilizarse en una dirección determinada. Pero aún hay otro tipo de movimientos de masas que son un poco más complejos también, donde hay unas personas que se mueven confundidos en sus objetivos, ¿no es cierto? Están movilizados, pero con un objetivo confuso, no de todo claro, o por lo menos equívoco. Y este es un poco el caso que nos ocupa hoy. Había un montón de personas que buscaban desesperadamente a Jesús. Habían visto en donde Él estuvo antes, que estaba la barca, pero no estaban los discípulos. Entonces quiere decir que Jesús no había ido con ellos, o sí, pero en una sola barca no entraban todos. Habían cruzado el lago, ellos no estaban. Había una confusión así. Dicen, bueno, ¿dónde está Jesús? Estaban desesperados. Entonces se fueron con sus barcas y otros a pie, como fueron, a buscarlo a Capernaum, a ver si estaba
allí. Y efectivamente parece que lo encontraron en la sinagoga de Capernaum enseñando. Eso es lo que dice el final de este pasaje. Parece que es una cosa maravillosa. Qué bueno que lo siguen a Jesús. Cuánta fe, cuánta convicción que tenían estas personas, esta cantidad de gente que se movilizaba y era lejos, ¿no es cierto? Y tenían que ir a pie o en sus propios barcos. No era barato, no era sencillo, sin embargo se movilizaban. Ahora Jesús les dice algo muy claro y no parece ir en la misma dirección. Les dice: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. No parece ser una señal alegre de Jesús o que él valoraba mucho lo que ellos habían hecho en ese sentido. En un sentido los desnuda, les dice: ustedes lo que buscan no es lo esencial. No me están buscando a mí. Ustedes lo que buscan es comida, lo que buscan es sanidades, lo que buscan es beneficios personales. Eso es lo que los moviliza. Puede tener una apariencia de piedad, pero en realidad no es eso lo que están buscando en realidad. Porque es posible efectivamente tener un tipo de fe que solo se apoya en un sustrato material o anímico. Si necesito materialmente tal cosa, buscar a Dios. Si necesito psíquicamente, buscar a Dios. Si necesito anímicamente, buscar a Dios. ¿Es eso fe? Ustedes saben, igual que yo, llame ya, pare de sufrir, tratamientos bioenergéticos, pensamiento positivo, coaching espiritual, cantidades de ofertas que existen en el mundo de hoy, en el siglo XXI, y muchas más, que apuntan a una especie de fe bajo un sustrato material, afectivo, anímico. A lo que propenden, lo que buscan, no es un cambio espiritual, no es buscar una nueva relación con Dios, religión, ¿no es cierto? Volver a relacionar lo que estaba dañado, el vínculo que estaba dañado o perdido. No, lo que buscan es un apoyo de modo tal de poder seguir viviendo tal como vivíamos. Simplemente que nos damos cuenta que necesitamos determinados recursos que hoy no tenemos. Entonces, a través de estas estrategias pseudo religiosas o pseudo de piedad, aparente piedad, en realidad en el fondo hay otra cosa, y la idea es no cambiar, sino ayudarnos a sostenernos en este tiempo donde hay determinadas carencias. Y esto es un poco lo que Jesús le dice a esta gente. No es que no valora que hayan ido a verle, no es que no le guste, no los hubiera rechazado, sino no solo no los rechazó, sino que les enseñó, y vamos a ir viendo todo este capítulo, cómo él desarrolla nuevamente su actividad con ellos, una y otra vez. Entonces esta gente dice: bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer? ¿No es cierto? Para realizar las obras que Dios quiere que hagamos. Ellos pensaban que iban a encontrarse con: qué bueno que están acá, muchachos, pero les dijo la verdad. Les dijo: no busquen solamente esto, busquen la verdad. ¿Qué es? La verdad es esto, dijo. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Esto es lo que tienen que hacer. Tienen que creer en aquel a quien Dios envió. Esa es la base de esto. Eso es la esencia de eso. ¿Creer en qué? Creer en Jesús, que es la revelación de Dios. Ahora, ¿qué es creer entonces? Bueno, creer sería algo así como aplicar la voluntad a la comprensión de lo inaprehensible, de aquello que no podemos comprender, mediante un esfuerzo de fe. Yo cedo eso a Dios, le doy mi fe y le pido fe para que Él me dé esa capacidad de comprender aquello que en principio es inaccesible. Yo no puedo comprender a Dios. ¿Cómo una criatura como yo, tan limitada como soy, voy a comprender al Creador del universo y a mi Creador? No lo puedo comprender, puedo captar algo, cositas
pequeños elementos de conocimiento para intentar formarme una idea de quién es. No puedo comprender a Dios. Puedo ayudar con mi fe a que Dios me ayude a comprender. ¿Por qué? Porque, como decíamos, nuestra mente, nuestras capacidades humanas son muy limitadas para comprender esto, que es lo más grande y lo más complejo del universo. No podemos comprenderlo. Solo podemos entender aquello que Él decide revelarnos. Y para eso necesitamos un instrumento que es muy profundo y muy preciso y muy complejo. Y no es la mente, sino el corazón. Con él entendemos las verdades profundas, como Antoine de Saint-Exupéry puso en su famosísimo libro, ¿no? El Principito, que leíamos nosotros en el colegio primario, secundario, cuando decía: no se ve bien sino con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos. Aquello que es verdaderamente complejo y profundo no se comprende meramente a través de lo experiencial, a través de colegir intelectualmente. Eso nos puede ayudar en muchas cosas, pero en este tipo de cosas me temo que no, porque estas cosas no apuntan a meras contingencias, cosas circunstanciales, sino que apuntan a lo esencial, a lo necesario, a lo permanente. Y esto es demasiado complejo y es demasiado amplio para entender. Por eso es que los seres humanos también nos hacemos de circunstancias a las que le damos una forma permanente. Ciertas seguridades, entre comillas, ¿no? Nuestras viejas seguridades. Y nos cuesta salir de ellas porque nos dan un marco de sentido, nos ayudan a vivir. Cuando se nos presenta algo nuevo, es desafiante, pero a la vez es atemorizante. En el verso 30 aquí le dicen: bueno, ¿qué señal puede darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Entonces, acababan de ver milagros, señales. Les dieron de comer 5.000 hombres y mujeres y niños. Un estadio de fútbol lleno de gente, Jesús les dio de comer milagrosamente. Y le preguntan: ¿y cuáles son tus señales para que te creamos? Lo que es el corazón humano, ¿no? Lo engañoso que puede ser. Es un instrumento maravillosamente preciso, pero muy, muy posible de engañar también. ¿Qué cosas vas a hacer vos para garantizarnos de que vos sos la verdad y no lo que es? Porque dice: antes estaba Moisés, ¿no es cierto? Él nos dio el pan del desierto, nuestros antepasados comieron maná en el desierto, como dice la Escritura. Encima mencionó en la Escritura, ¿no es cierto? Esas son nuestras viejas seguridades. Lo que yo antes creía era bueno, nada más me faltan un par de cositas y quiero seguir donde estaba y darme un par de cositas que me faltan, así todos tranquilos, todo bien. Jesús le proponía ir mucho más allá, ir a la verdad, ir a la solución definitiva, pero ellos: no, vos danos lo que nosotros necesitamos y ya está, vos tranquilo, vos allá, nosotros acá, ¿no es cierto? Ese es el trato. Vos danos lo que yo quiero, dame lo que quiero y te dejo tranquilo y no te molesto más. Yo necesito un par de cositas. Lo que yo creía estaba perfecto, necesito un par de cosas nada más, pero si no, todo bien. Todas las personas quieren sostener lo que creen, lo que piensan. Nadie quiere ser refutado, nadie quiere encontrarse equivocado en su pensamiento, en su fe, nadie quiere rendir sus viejas seguridades. Todo el mundo quiere sostener, y lo vemos en la vida práctica. Todas las personas quieren sostener su verdad. Esta es mi verdad, esto es lo que yo creo, así, esto está bien. Vos creés lo que quieras, allá vos, pero esta es mi verdad, nadie me toque lo que yo creo. Nuestras viejas seguridades nos engañan. Nos dan una apariencia de seguridad, una apariencia de estabilidad en el tiempo, pero en realidad son construcciones que nosotros hicimos. Nosotros decimos: esto es así y sigue así. Y lo vemos en la vida práctica de hoy. Cada uno tiene su verdad, cada uno dice lo que se le ocurre y cada uno tiene su verdad y nadie
tiene el derecho a decirme nada por lo que yo creo. Yo puedo creer lo que a mí se me ocurra y está muy bien. Y yo tengo que sostener mi verdad a contraviento y marea. Lo que sea. Total, lo dije yo. Y esto es lo importante. Si hoy yo creo que soy un perro, bueno, ¿quién tiene derecho a decirme que yo no soy perro? Punto. Perdón que parece un ejemplo muy absurdo, pero lo estamos viendo en la realidad práctica. Cada uno tiene derecho a decir lo que se le ocurra y a sostenerlo a regañadientes, y lo que yo pienso es la realidad. Punto. Si es realidad para mí, es realidad y punto. Nadie tiene derecho a decirme nada a mí. Esto es la verdad. Mi verdad es esta. Hoy yo siento ser un perro, soy un perro. Punto. Nadie me venga a decir nada. Pero eso es, como decía mi abuela, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, eso no satisface la realidad cuando viene la realidad con toda su fuerza. Cuando viene la realidad con todas sus demandas, empiezan a socavar estas viejas seguridades, estos viejos vínculos, estas viejas relaciones, esta composición del lugar, este marco de existencia, empieza a tambalear cuando vienen necesidades concretas. Y una de las necesidades concretas es que el ser humano no solo vive de pan, que no nos basta solamente con tener cosas, objetos, que no nos basta solamente con comer todos los días. Qué bueno si lo podemos hacer y tenemos un techo sobre nuestras cabezas y podemos vivir, ¿no es cierto?, en el invierno aquí en Argentina, en este momento que hace frío, podemos vivir algo. Es una maravilla, es una bendición, sí, pero con eso basta, eso es todo, porque si no, todos los que tuviesen ese tipo de cosas estarían completamente felices y satisfechos, ¿no es cierto? No, necesitamos un poquito más. Esto, lo otro, dice el Señor, les aseguro que Moisés no les dio a ustedes el pan, sino mi Padre, que está en el cielo. Él es el que les dio el pan. Moisés no fue el que les dio pan, Dios les dio pan. Dios usó a Moisés, pero Dios es el que les dio el pan. Pero además, ese es el pan material que necesitaban. Ese es el pan material, no es todo, no es todo. El pan del cielo, el pan espiritual, es el que satisface completamente toda necesidad. El profeta Isaías tuvo una revelación de Dios donde le decía a su pueblo: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Las personas no solo nos alimentamos de comida material, necesitamos toda una serie de cosas que también necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Y Jesús acá les promete: el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es el que da vida completa. Vida no es solo comer, no es solo biológico. Hay muchas más instancias y dimensiones de la vida. Por eso es que necesitamos enfocarnos no solo en necesidades materiales o afectivas o psíquicas, también necesitamos la seguridad espiritual que Dios nos da. Y dice específicamente: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Él es el que puede darnos esa sed de sentido que tenemos, esa sed de orientación, esa sed escatológica de final, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Él es nuestro sostén. Por eso el problema, redondeando, vemos que tiene que ver con el corazón. ¿A dónde está nuestro corazón? ¿A dónde estamos enfocados con esta capacidad de entendimiento supranatural que está por encima de las cuestiones meramente materiales o anímicas o afectivas? ¿Dónde está el corazón? Hay una anécdota maravillosa del famosísimo explorador David Livingstone, que siendo británico vivió en África y desarrolló allí toda su carrera de investigador. Además fue teólogo, pero era investigador, y su corazón fue enterrado en el África que amó, a los pies de un gran árbol
en África, en una pequeña aldea, hicieron un pozo, un hueco, y allí los nativos de ese lugar enterraron su corazón, lo depositaron allí. ¿Por qué? Porque ese era el lugar del mundo que este hombre amó. Su cuerpo, el resto, fue a Inglaterra a ser enterrado allí, pero su corazón quedó en África, porque ese era el lugar apropiado para él. Allí donde está tu corazón, ¿no?, dijo el Señor, es porque está tu tesoro. Y ese es el tema. A veces nuestro corazón está más cerca de dioses con minúscula que de Dios, ¿no? Pónganle el nombre: dinero, influencias, pertenencia, estatus, poder, reconocimiento. Cada uno que le ponga el nombre. Cada uno sabe el nombre de esos dioses con minúscula. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está más cerca nuestro corazón? Por eso hay muchas personas que buscan a Dios por beneficios terrenales, un Dios utilitario, como nos leían más temprano en Éxodo. Decía, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allí nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído al medio del desierto para matarnos a todos, le decían a Moisés y a su hermano. Su Dios era ese, era el que les daba pan y carne, etcétera, en Egipto, mientras estaban siendo esclavos y los estaban matando. Cuando en el desierto tuvieron alguna dificultad, ahí ya era todo un desastre. También hay otras personas que su corazón está más cerca del tema de la liberación psíquica, porque tienen temor a la muerte, tienen angustia naturalmente. Entonces tienen esa angustia existencial que les lleva a buscar desesperadamente a Dios, pero lo buscan para liberarse de la angustia y del temor, no por Dios mismo. Como dijo el apóstol Pablo antes en carta a los Efesios, que nos leyeron, decía, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en su actitud de la mente. No es una cuestión de ir a ver a Dios para no tener miedo. Eso es secundario. Cuando el Señor habita en nuestras vidas, nos quita el miedo, nos va quitando, nos va haciendo más libres. Como dijo el mismo Señor Jesús, cuando dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él, les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero la precondición para esto es si se mantienen fieles a mis enseñanzas y son entonces mis discípulos. Eso es el resultado de lo otro, buscar la bendición de Dios en el corazón de Dios, en tener un vínculo con Dios, en tener una relación con Dios, que nuestro corazón se relacione con el corazón de Dios. Y allí, a través de entonces una auténtica fe en Dios, a través de una auténtica fe en Jesucristo, viene todo lo demás. Todo lo demás, dijo el Señor en otra oportunidad, se les dará por añadidura, pero no busquen cosas contingentes secundarias cuando tienen a Dios encima, cuando tienen a Dios enfrente. Busquen a Dios, agárrense de Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, ámenlo, búsquenlo, y todo lo demás se les va a dar después. Encontremos nuestro corazón, lo demás lo vamos a encontrar después. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor
mi Rey. Y a mi corazón a lo alto, lo profundo, en tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo en mí. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder. Y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Y una vez más les damos gracias a todos los que están aquí participando en este culto dominical de las 11 de la mañana, a todos los que nos ven en otros horarios también, que reciben la bendición de Dios a través del mismo. Damos gracias a Dios por estos medios que tenemos hoy, y también les anunciamos que la semana entrante vamos a tener la conexión en vivo con una reunión presencial aquí en Lomas de Zamora, pero a las 11 de la mañana será nuestra reunión en vivo, tal y como lo hacemos siempre por nuestro canal de YouTube. Así que muy bienvenidos a la próxima reunión también, y también a las diversas instancias que tenemos aquí en la iglesia, como la reunión de oración de los viernes, las reuniones de estudio bíblico de los viernes también,
Así que quienes quieran participar no tienen más que enviar un email. Aquí en la placa figuran los emails de contacto y teléfonos para cualquier otro tipo de necesidad. Y también, por supuesto, los que quieran seguir participando en la mayordomía de la iglesia no tienen más que enviar un email, se le enviarán todos los datos necesarios. Y vamos en oración, como siempre, a despedirnos, orando esta vez por nuestro corazón. Señor amado, sabemos que el corazón puede ser engañoso, pero también sabemos que en él habita la vida. Te rogamos que tomes nuestro corazón en esta semana y lo transformes a tu imagen y a tu semejanza, a la semejanza del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y tengan una muy buena semana.